Hay una verdad que muchos conocen intelectualmente, pero pocos logran encarnar en su vida emocional. Todo pasa, nada permanece, ni el dolor, ni la alegría, ni la pérdida, ni el éxito. Todo lo que experimentamos, por más intenso o definitivo que parezca en el momento, está destinado a transformarse. Pero nos cuesta aceptarlo. Preferimos creer que lo placentero puede ser eterno y que lo doloroso, si insistimos lo suficiente, se irá antes de tiempo. Así nos alejamos de la realidad y caemos en la trampa del sufrimiento innecesario. El problema no está en lo que vivimos, sino en la expectativa rígida de que algo debería permanecer, que ese amor no termine, que esa etapa no se cierre, que ese estado emocional no cambie. Pero la vida no funciona así. El universo no negocia con nuestros deseos de permanencia. Todo está en movimiento constante, a veces lento, otras veces abrupto, pero siempre en movimiento. Cuando intentamos detener lo inevitable, nos desgastamos. Y en ese desgaste aparece la frustración, la ansiedad, el miedo. Sufrimos no solo por lo que ocurre, sino por negarnos a aceptar que está ocurriendo, por creer que si nos esforzamos lo suficiente, las cosas podrán quedarse quietas, inmóviles, obedientes a nuestra necesidad de seguridad emocional, pero eso nunca sucede. Lo que sucede es que perdemos el momento presente tratando de detener el río con las manos. Aceptar que todo pasa no es una actitud pasiva ni resignada, es un acto de profunda sabiduría emocional. Es comprender que la belleza de la vida no está en su duración, sino en su intensidad, en su presencia, en su verdad. No necesitas que un momento dure para que haya valido la pena. No necesitas que el amor sea eterno para que haya sido verdadero. No necesitas que la calma sea permanente para que te habite con profundidad. Todo lo que vives puede ser fugaz y a la vez profundamente transformador. Pero claro, aceptar esto no es fácil. El ego teme el cambio. Le resulta insoportable no tener control. Por eso se aferra a personas, a roles, a etapas de la vida que ya no existen, a versiones de uno mismo que ya no tienen sentido. Y cuanto más fuerte es ese apego, más profundo es el sufrimiento. Porque lo que ya no está, ya no vuelve. Y lo que estás intentando retener a toda costa, ya está comenzando a irse. Entonces, ¿por qué no cambiar la dirección de la energía? En vez de resistir lo que cambia, podrías aprender a acompañarlo, a honrarlo mientras dure, a despedirte con gratitud cuando ya no esté. Esa es una forma mucho más sana de vivir, más adulta, más consciente, porque no se trata de vivir aferrado a lo ideal, sino presente en lo real. La impermanencia no es una amenaza, es una invitación a vivir con más lucidez, a valorar lo que hay mientras está, a no postergar la gratitud, a no aplazar los gestos que importan, porque puede que no haya una segunda vez, puede que eso que hoy te resulta cotidiano, mañana ya no esté. Y cuanto antes entiendas esto, menos dependerás de la ilusión de que todo seguirá igual. Hoy podrías comenzar por observar tu vida y preguntarte, ¿qué estás intentando retener con desesperación? ¿Qué parte de ti se rehúsa a soltar algo que ya está cambiando? ¿Qué emociones tratas de mantener congeladas aunque sepas que ya no te pertenecen? Puede que al hacerte estas preguntas aparezca cierta tristeza. Es natural. Pero también puede aparecer una paz silenciosa, como si al fin hubieras dejado de pelear contra el curso de las cosas. Todo pasa. Lo bueno para que lo vivas con más presencia. Lo difícil para que no lo confundas con tu identidad. Nada permanece. Y en esa verdad, si la aceptas de corazón, puede comenzar una nueva forma de vivir, más libre, más despierta, más tuya. El sufrimiento emocional, en la mayoría de los casos, no proviene de lo que nos sucede, sino de lo que nos negamos a soltar. Esa es una afirmación incómoda, pero necesaria. Pensamos que sufrimos por la pérdida, por el rechazo, por la soledad, pero si miramos con más honestidad, descubrimos que el dolor más profundo suele aparecer cuando nos aferramos a algo que ya no está, algo que ya cambió, algo que no podemos controlar. El apego no es amor, es necesidad disfrazada de vínculo,
es miedo con apariencia de afecto, es la insistencia de que las cosas deberían ser de un solo modo, el que nos hace sentir seguros. Pero la vida no gira en torno a nuestros deseos de estabilidad, gira según su propia lógica, ajena a nuestras pretensiones. Y cuanto más intentamos controlar lo que no depende de nosotros, más nos desgastamos emocionalmente. El apego tiene muchas formas. Puede ser una relación que se volvió tóxica, pero que no soltamos por miedo a la soledad. Puede ser una imagen de nosotros mismos que ya no encaja, pero que seguimos defendiendo por temor al cambio. Puede ser una expectativa de futuro que nos paraliza en el presente. En todos los casos hay un mismo fondo, una resistencia profunda a aceptar que todo cambia y que no podemos retener lo que está destinado a irse. Amar no es retener, amar es permitir. Permitir que el otro sea, que cambie, que se aleje si es necesario. Amar de verdad es soltar con respeto, no sujetar con ansiedad. Porque cuando amas desde el apego dejas de ver al otro como un ser libre y empiezas a verlo como una garantía emocional. Y en ese punto ya no amas, consumes, reclamas, exiges. Te obsesionas con la idea de que sin esa persona o esa situación no podrás estar bien. Y eso, aunque duela admitirlo, no es amor, es dependencia. El amor maduro no exige eternidad. Agradece lo vivido y honra lo que aún está presente. No necesita garantías ni promesas infinitas. Se construye con libertad, no con contratos emocionales imposibles de sostener. El desapego no es indiferencia ni frialdad. Es una forma elevada de relación. Es mirar al otro sin querer poseerlo. Es agradecer sin intentar congelar. Es confiar sin necesitar dominar. Y lo mismo ocurre con nuestras ideas sobre el futuro, nuestras versiones del pasado, nuestras identidades rígidas. Cuando dejas de insistir en que todo debe quedarse igual, ganas algo mucho más valioso: paz. Porque la paz no viene de asegurar que nada cambiará, sino de aceptar profundamente que todo puede cambiar, que lo que amas puede transformarse, que lo que temes puede aparecer y que aún así puedes vivir con plenitud. Entonces te propongo una pausa. Observa a qué te estás aferrando hoy. ¿Qué relación, idea, imagen, recuerdo o fantasía sostienes con fuerza, aunque en el fondo sepas que ya no tiene sentido? Y pregúntate, ¿a qué le tengo tanto miedo que prefiero sostener algo muerto antes que abrir espacio a lo nuevo? Tal vez no necesites soltarlo todo ahora mismo, pero podrías empezar por aflojar un poco la cuerda, respirar, permitir que la vida entre, porque cuando sueltas no estás perdiendo, estás recuperando el movimiento. Desapegarse no es renunciar al amor, es renunciar a la ilusión de que amar significa poseer. Es elegir el respeto por lo real, por lo vivo, por lo cambiante. Y desde ahí el amor tiene espacio para crecer sin asfixiar. Muchas personas pasan años intentando controlar el entorno para sentirse tranquilas. Ajustan horarios, intentan complacer a todos, planifican con obsesión, esperan que los demás cambien, y cuando eso no sucede, porque rara vez sucede, se frustran, se agotan o entran en un estado de resignación amarga. La paz entonces parece un lujo inalcanzable, algo reservado para quienes no tienen problemas, para quienes han logrado conquistar todas las variables externas. Pero eso es una trampa, una expectativa construida sobre una idea equivocada, que la serenidad depende de que todo esté en orden afuera. La paz interior no es el resultado de tenerlo todo bajo control. Es el fruto de un trabajo interno sostenido, de una decisión consciente de cuidarla propiamente como quien cuida un jardín delicado. Nadie puede garantizarte una vida libre de conflicto, pérdida o incertidumbre. Pero sí puedes aprender a estar contigo mismo de una manera más serena, más lúcida, más compasiva. La paz auténtica no se obtiene huyendo del ruido, sino encontrando un lugar dentro de ti que no se deja arrastrar por él. Ese lugar existe, todos lo tenemos. No es exclusivo de quienes meditan o practican alguna filosofía espiritual. Está disponible incluso en medio del caos si decides habitarlo.
Es un espacio silencioso, profundo, donde no necesitas representar ningún papel, donde puedes simplemente respirar y observar lo que ocurre sin reaccionar automáticamente. Cuando aprendes a regresar a ese centro interno, todo cambia, aunque nada afuera haya cambiado. Eso no significa desconectarse del mundo ni volverse indiferente. Significa relacionarse con la realidad desde un estado menos reactivo, menos impulsivo, menos ansioso. Significa poder sostener una emoción difícil sin que ella te arrastre. Escuchar una crítica sin que se convierta en una condena. Vivir un conflicto sin que eso defina tu identidad. Es en ese espacio de observación interna donde se cultiva la verdadera paz, no como una meta idealizada, sino como una práctica cotidiana. A veces pensamos que necesitamos vacaciones, silencio absoluto, que todas las personas a nuestro alrededor cambien para lograr estar en calma, pero eso nos hace dependientes de lo externo. Lo que realmente transforma es aprender a detenerte en medio del día, cerrar los ojos, respirar profundo y preguntarte, ¿dónde estoy emocionalmente en este momento? ¿Qué parte de mí necesita presencia y no solución? Porque la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de claridad. El mundo no dejará de moverse. Las relaciones no dejarán de desafiarte. La incertidumbre no va a desaparecer. Pero tú puedes aprender a volver a ti cada vez que todo se desordena, no para evadir, sino para sostenerte con más solidez. En vez de luchar por controlar lo que no depende de ti, podrías comenzar a cuidar ese lugar interior del que sí eres plenamente responsable. Y eso cambia todo. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente en paz sin que nada especial haya pasado afuera? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar a que las circunstancias se acomoden para recién entonces sentirte bien? Tal vez no se trate de esperar el momento perfecto, sino de hacer del momento presente un lugar habitable. La paz está dentro de ti. No siempre es fácil acceder a ella, pero está. Y cuanto más la cultivas, más se fortalece. No como una meta lejana, sino como una forma de estar, una manera de vivir contigo mismo sin necesidad de escapar. La calidad de tus pensamientos determina, en gran medida, la calidad de tu vida emocional. No es una exageración ni una simplificación irresponsable. Es una observación realista basada en la experiencia clínica y humana. Lo que piensas, lo que repites mentalmente, lo que alimentas en silencio con tu atención, construye el clima interno desde el cual interpretas la realidad. Y si ese clima está contaminado por ideas automáticas, por narrativas catastróficas, por juicios implacables o por expectativas irreales, inevitablemente terminarás atrapado en un estado emocional tóxico, incluso si la realidad objetiva no es tan dramática como la percibes. A la mente hay que aprender a observarla, no a obedecerla. Porque pensar no significa necesariamente tener razón. No todo lo que pasa por tu cabeza merece tu fe ciega. Muchas ideas que repites desde hace años se instalaron sin filtro, sin revisión, sin consentimiento adulto. Fueron heredadas, aprendidas, condicionadas por experiencias tempranas o reforzadas por contextos de dolor. Pero tú no eres esas ideas. Eres quien puede verlas, cuestionarlas, elegir cuáles merecen quedarse y cuáles es hora de dejar ir. La mente puede ser una herramienta brillante o una prisión sofocante. Si la dejas funcionar en automático, tenderá a aferrarse a lo negativo, a lo que falta, a lo que duele. No porque quiera dañarte, sino porque está diseñada para protegerte. Pero esa protección, sin conciencia, se convierte en un cerco. Y si no entrenas esa mente para trabajar a tu favor, terminarás viviendo como rehén de tus pensamientos más oscuros, aunque tu entorno sea seguro o incluso favorable. Cultivar una mente sana no es repetir frases bonitas ni forzar el pensamiento positivo. Es un trabajo mucho más profundo. Observar lo que piensas, descubrir los patrones que se repiten, reconocer cuándo estás atrapado en una lógica que te hunde y elegir conscientemente otro camino.
No se trata de negar el miedo, la tristeza o la rabia, sino de no construir tu identidad sobre ellos. Puedes tener un pensamiento ansioso sin convertirte en una persona ansiosa. Puedes tener una idea negativa sin entregarte por completo a ella. Cada pensamiento es una semilla. Si la riegas todos los días con tu atención, con tu creencia, con tu emocionalidad, inevitablemente crecerá. Y cuando lo hace, empieza a influir en cómo ves al mundo, a ti mismo, a los demás. Por eso, el entrenamiento mental no es una práctica de lujo, sino un acto de higiene emocional. Así como cuidas tu cuerpo, deberías cuidar lo que dejas habitar en tu cabeza. Entonces, haz una pausa y observa cuáles son los pensamientos que más se repiten en tu día a día. ¿Qué tipo de historias te cuentas cuando estás solo, cuando cometes un error, cuando algo no sale como esperabas? ¿Son pensamientos que te fortalecen o te debilitan? ¿Te acercan a una vida más clara o te hunden en viejas heridas que ya no necesitas revivir? No podrás eliminar el pensamiento negativo para siempre, ni falta que hace, pero puedes dejar de identificarte con él. Puedes convertirte en un observador lúcido, que elige qué ideas merecen un lugar en tu vida y cuáles no. No para negar la realidad, sino para habitarla con más libertad. La mente puede ser tu templo o tu cárcel. Tú decides si te quedas encerrado repitiendo los mismos argumentos de siempre o si comienzas a construir una narrativa más realista, más amable, más tuya. No será inmediato, pero cada vez que eliges pensar con más conciencia das un paso hacia una vida emocional más íntegra. Uno de los grandes errores que cometemos es vivir como si el presente fuera apenas una sala de espera hacia algo más importante. Como si lo verdadero, lo valioso, lo definitivo estuviera siempre en otro lugar. Más adelante, más allá, más tarde. Pasamos buena parte de nuestros días atrapados entre el recuerdo y la anticipación, entre lo que fue y lo que creemos que debería ser. Y en esa oscilación constante, perdemos de vista lo único que realmente tenemos, este momento. El pasado ya no existe. Podemos visitarlo con la memoria, interpretarlo desde distintos ángulos, aprender de él o quedarnos atrapados repitiendo las mismas escenas una y otra vez. Pero por más que lo revivamos mentalmente, no podremos modificarlo. Lo que sucedió ya forma parte de otra etapa y seguir habitándolo emocionalmente nos impide avanzar, nos ancla a heridas no resueltas, a versiones antiguas de nosotros mismos, a fantasmas que ya no deberían tener tanto poder. El futuro, por su parte, es apenas una proyección. No importa cuánto lo planifiques o lo idealices, no hay garantías de que ocurra como imaginas. A veces ni siquiera ocurre. Y sin embargo, muchas personas viven como si su vida real estuviera pospuesta para ese, más adelante que nunca llega del todo. Guardan la alegría para después. Postergan decisiones importantes. Se dicen que ahora no es el momento, pero ¿cuándo es el momento sino ahora? El presente no es solo el punto medio entre dos extremos. Es la única realidad tangible, el único espacio donde puedes actuar, sentir, decidir, respirar. Es también el lugar donde habita tu cuerpo, donde ocurre la vida. Y sin embargo cuesta estar aquí, porque estar presente implica renunciar al control que nos da fantasear con lo que podría ser. Implica abrirse a lo incierto, a lo imperfecto, a lo que simplemente es. Pero cuando logras volver, aunque sea por instantes, al aquí y a la ahora, algo cambia. El pensamiento se desacelera, la ansiedad se reduce, la mente deja de correr y el cuerpo se vuelve un refugio. No necesitas grandes prácticas espirituales para lograrlo. Basta con detenerte, observar, respirar y preguntarte con honestidad, ¿dónde estoy ahora? ¿En qué parte de mi mente estoy viviendo? ¿Qué me estoy perdiendo por no estar en este instante? Estar presente no significa negar el pasado ni ignorar el futuro. Significa anclarte en lo que ocurre ahora, para poder decidir desde un lugar más consciente, más conectado. Significa comer sin revisar el celular. Escuchar a alguien sin interrumpir con tus pensamientos.
caminar sin llegar mentalmente a otro sitio. Parece simple, pero es profundamente transformador. Te invito a practicarlo con algo concreto. Toma conciencia de tu respiración mientras lees estas palabras. Siente el cuerpo apoyado donde estás. Mira a tu alrededor. Hazte presente. No hay nada extraordinario que debas hacer, más que darte cuenta de que este instante, por más simple que parezca, es vida. No una preparación para la vida. Vida en sí misma. Y si lo piensas bien, es en este tipo de momentos donde nacen las verdaderas decisiones. No en grandes revelaciones, sino en pequeños actos de presencia. Porque solo estando aquí puedes elegir con claridad. Solo aquí puedes cambiar una idea, abrir una emoción, iniciar un movimiento interno. El presente no es una antesala, es el escenario completo. ¿Es ahora o no es? Detrás de cada comportamiento humano, incluso el más incomprensible, suele haber una intención, una necesidad, un deseo de aliviar alguna forma de malestar. No siempre es evidente, ni mucho menos justificable, pero casi siempre es así. Las personas, incluso cuando actúan mal, incluso cuando lastiman, están intentando muchas veces de manera torpe o inconsciente sentirse un poco mejor, protegerse, sobrevivir emocionalmente. Y cuando empezamos a mirar la conducta humana desde ese lugar, sin romantizarla, pero sí comprendiéndola, algo en nuestro juicio se suaviza. Nadie se despierta por la mañana pensando, hoy voy a ser cruel. Pero hay personas que hieren porque están heridas, que son frías porque han sido rechazadas tantas veces que ya no saben cómo abrirse sin exponerse, que se muestran duras porque aprendieron que la vulnerabilidad es peligrosa. Esa no es excusa para lo que hacen. No es una carta blanca, pero sí es una invitación a mirar más allá del síntoma, a ver el sufrimiento que se esconde debajo de ciertos gestos. Cuando entendemos que todos los seres humanos, incluyéndonos, actuamos movidos por una búsqueda desesperada de bienestar, aunque a veces disfrazada de orgullo, control o distancia, dejamos de tomarnos todo de forma tan personal. Dejamos de leer cada ofensa como un ataque directo a nuestra identidad. Dejamos de interpretar cada rechazo como una confirmación de nuestro valor. Empezamos a ver que muchas veces el otro no está reaccionando a nosotros, sino a sus propias sombras, a sus propios miedos. Pero atención, comprender no es permitir. No se trata de aceptar lo inaceptable ni de permanecer donde hay abuso o daño constante. Se trata de comprender sin contaminarse, de observar sin absorber, de mantener la empatía sin perder los límites. Porque la verdadera madurez emocional no está en volverse indiferente, sino en lograr mirar al otro con profundidad sin perder el eje propio. Esta mirada también sirve hacia adentro. Porque muchas veces somos nosotros los que actuamos desde el dolor. Herimos cuando nos sentimos inseguros, nos alejamos cuando nos sentimos inadecuados, levantamos barreras cuando tememos ser vistos demasiado de cerca. Y al igual que con los demás, no se trata de excusarnos, sino de asumir que el malestar que no se atiende se convierte en acción defensiva. Quizás por eso la compasión lúcida no es un acto de bondad, sino de realismo emocional. Ver el dolor ajeno sin justificarlo, pero también sin negarlo. Entender que detrás del personaje hay una historia y que detrás de cada historia hay una necesidad universal. Sentirse bien, aunque sea por un instante, aunque sea de la peor manera posible. ¿Te has preguntado últimamente qué hay detrás de las actitudes que más te irritan en los demás? ¿Qué tipo de sufrimiento podrían estar intentando ocultar, controlar o evitar con esa forma de ser? Y al revés, ¿cuántas de tus propias decisiones vienen disfrazadas de dureza, pero en el fondo son un grito de necesidad no atendida? No necesitamos idealizar a nadie, pero sí humanizar. Porque mientras más reconocemos el dolor como factor común, menos espacio hay para el odio, para el resentimiento crónico, para el rencor que se enquista y nos enferma por dentro. Comprender no significa justificar, significa liberar. Liberarnos del peso de la rigidez, de la exigencia de que el mundo actúe siempre según nuestra lógica. Y sobre todo, liberarnos de la tentación de mirar al otro como si no tuviera historia. No puedes elegir lo que piensas en todo momento, ni mucho menos lo que sientes. La mente tiene su propio flujo, muchas veces impredecible, y las emociones cuando se activan
no piden permiso para entrar. Pero sí puedes decidir qué haces con eso que aparece. Esa es la gran diferencia entre vivir en piloto automático y vivir desde la conciencia. Lo que surge en tu interior no siempre está bajo tu control. Lo que haces con eso sí. A veces confundimos nuestra identidad con nuestros pensamientos y emociones. Nos decimos cosas como soy una persona ansiosa, soy inseguro, soy incapaz de perdonar. Pero en realidad no eres eso. Estás experimentando ansiedad, inseguridad o resentimiento. Son estados que transitan por tu conciencia, no definiciones de quién eres. Y cuando logras dar ese paso atrás, ese pequeño acto de observar, en vez de fundirte con lo que aparece, recuperás poder sobre tu mundo interno. La mente es fértil, siempre está produciendo algo. Si no la cuidas, crecen las malezas, pensamientos repetitivos, narrativas tóxicas, creencias limitantes. Pero si la trabajas con constancia, si eliges con qué alimentarla, si cuestionas lo que te daña y fortaleces lo que te da claridad, entonces esa misma mente se convierte en un espacio más habitable. No perfecto, pero sí más amable. Tener pensamientos negativos no es un problema en sí. Lo problemático es creer que todos esos pensamientos son verdaderos o, peor aún, inevitables. Lo que necesitas no es eliminar cada idea oscura, eso es imposible, sino aprender a relacionarte de otra manera con lo que piensas. Puedes mirar un pensamiento con distancia. Puedes preguntarte, ¿esto me ayuda? ¿Esto es real? ¿Esto me conecta con mi mejor versión o me hunde en mis viejas heridas? La autorresponsabilidad no significa autoculpa. No estás fallando porque tu mente genera ansiedad o tristeza. Lo humano es que eso ocurra. La madurez emocional está en reconocer que aunque no elijas lo que aparece, puedes elegir si te aferras o si dejas pasar. Puedes tomar decisiones internas sobre qué alimentar. Puedes intervenir, puedes cultivar. Piensa en tu mente como un jardín. Si no eliges lo que siembras, el terreno no queda vacío. Se llena de lo que encuentra, de lo aprendido sin filtro, de lo que otros dijeron sobre ti, de lo que la cultura impone, de lo que el miedo susurra. Pero si tú decides qué tipo de pensamientos merecen repetirse, qué ideas merecen tu atención, entonces poco a poco ese jardín se transforma. Haz una pausa ahora y observa qué ha estado creciendo dentro de ti últimamente. ¿Estás cultivando más duda que confianza? ¿Más quejas que gratitud? ¿Más juicios que comprensión? ¿Y qué pasaría si comenzaras a cambiar la semilla no desde una exigencia, sino desde una elección consciente? Recordar esto es vital. Tú no eres tus pensamientos, eres quien puede observarlos. Y en ese espacio de observación puedes construir algo distinto. No vas a eliminar el caos por completo, pero puedes aprender a no construir tu casa emocional dentro de él. Y eso, aunque parezca pequeño, es una forma inmensa de libertad. La gratitud no es un acto decorativo, ni una simple cortesía aprendida en la infancia. Es una forma de percepción, un modo de estar en el mundo que cambia radicalmente la manera en que interpretamos lo que nos sucede. Cuando hablo de gratitud, no me refiero a decir gracias por hábito o a forzar pensamientos positivos cuando todo va mal. Hablo de un estado interno que reconoce el valor de lo que existe, incluso cuando no es perfecto, incluso cuando duele. Muchas veces vivimos enfocados en lo que falta. Es casi una configuración por defecto. El ego tiende a señalar lo que aún no se logró, lo que no se tiene, lo que no encaja. Y así pasamos por alto todo lo que sí está presente, todo lo que ya sostiene nuestra vida. Respiramos sin darnos cuenta del privilegio que eso representa. Tenemos acceso a un cuerpo que nos permite movernos, sentir, expresarnos y rara vez lo agradecemos. Nos vinculamos con personas que nos acompañan, nos cuidan, nos desafían y sin embargo nos enfocamos en lo que no cumplen. La gratitud madura no es una negación del dolor. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer que incluso en medio del caos hay elementos que merecen ser vistos, valorados, agradecidos.
porque si no somos capaces de ver lo bueno en lo pequeño, tampoco sabremos disfrutar lo grande cuando llegue. Y si solo nos permitimos agradecer cuando todo encaja, terminamos viviendo bajo una condición que casi nunca se cumple. He visto personas en situaciones muy difíciles descubrir paz simplemente al reenfocar su atención. Al agradecer una conversación, una taza de té caliente, una canción que les conectó con algo valioso, no porque eso resolviera sus problemas, sino porque reorientó su energía interna. La gratitud no cambia la realidad externa, pero transforma por completo tu modo de estar dentro de esa realidad. Y eso tiene un impacto profundo. Es una práctica que se entrena, no siempre surge de forma espontánea, sobre todo si vienes de años de mirar la vida desde la carencia o el resentimiento. Pero puedes comenzar poco a poco. Puedes preguntarte cada noche qué fue lo más valioso de tu día. Puedes empezar tu jornada con un pensamiento consciente de agradecimiento, no como ritual obligatorio, sino como un acto de lucidez. Puedes detenerte en medio del estrés y buscar, aunque sea por un segundo, algo que merezca tu atención amorosa. No necesitas grandes motivos. A veces es suficiente con darte cuenta de que estás vivo, de que estás respirando, de que aún tienes la capacidad de reflexionar, de cambiar, de sentir. Eso ya es mucho, muchísimo más de lo que solemos valorar. La gratitud, cuando es sincera, no te infantiliza ni te anestesia, te despierta, te centra, te recuerda lo esencial. Y es importante entender que no es incompatible con el dolor. Puedes estar triste y a la vez ser agradecido. Puedes sentir que algo está faltando y aún así agradecer lo que hay. Esa aparente contradicción es señal de madurez emocional. No necesitas estar en paz con todo para practicar la gratitud. Solo necesitas estar dispuesto a mirar más allá de lo que el ego insiste en mostrarte como insuficiente. Entonces, hazte esta pregunta ahora. ¿Qué cosas, personas o momentos estás dando por sentado? ¿Qué has dejado de ver porque lo tienes tan cerca que ya no lo reconoces? ¿Y qué pasaría si comenzaras a agradecer no desde la obligación, sino desde la lucidez de que nada es garantizado, de que todo podría ser diferente, de que incluso en tu situación actual hay algo digno de ser honrado? La gratitud cambia todo, no porque transforme lo que pasa, sino porque transforma la manera en que lo habitas. Muchos esperan que las cosas cambien afuera para recién entonces permitirse estar bien. Esperan que el otro pida disculpas, que el trabajo se estabilice, que el clima familiar mejore, que las circunstancias finalmente se acomoden. Pero la espera puede volverse eterna, porque mientras el foco esté exclusivamente en lo externo, la sensación de impotencia crece. Y con ella la frustración, la queja, la sensación de que la vida nos debe algo. La verdadera transformación comienza dentro. No porque lo de afuera no importe, sino porque lo interno es el único espacio donde tienes verdadera soberanía. Cuando dejas de esperar que el mundo se alinee con tus deseos y comienzas a revisar tus patrones, tus ideas, tus formas de reaccionar, algo profundo se activa. No es una solución inmediata, pero es un movimiento real. El único que garantiza que pase lo que pase, tú no te quedarás igual. Hay heridas que solo se cierran cuando dejas de mirar al agresor y empiezas a mirar cómo sostienes esa herida en tu interior. Hay relaciones que solo cambian cuando tú cambias la forma en que te posicionas dentro de ellas. Hay caminos que solo se abren cuando tomas decisiones que no dependen de la aprobación de nadie. La coherencia emocional comienza en ese punto. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones empiezan a alinearse no con la comodidad, sino con tu verdad interna. Transformarte no es convertirte en otra persona, es volver más auténtico quien ya eres, pero sin los filtros del miedo, del orgullo, de la costumbre. Es aflojar las máscaras que has usado para sobrevivir y empezar a vivir desde un lugar más genuino. Ese trabajo no se ve desde afuera de inmediato, pero produce efectos visibles, a veces sutiles, a veces radicales. Porque cuando tú cambias tu manera de estar en el mundo,
el mundo también responde de manera distinta. La realidad externa no siempre es un reflejo exacto de lo que somos, pero muchas veces sí actúa como un espejo. Si vives desde la carencia, atraerás vínculos que refuercen esa narrativa. Si te mueves desde la queja, generarás dinámicas donde el conflicto predomina. Pero si comienzas a vivir desde una conciencia más clara, más amorosa, más firme, entonces incluso los contextos hostiles dejan de tener tanto poder sobre ti. No porque desaparezcan, sino porque tú dejas de necesitar que cambien para estar en paz. Entonces, mírate con honestidad. ¿Qué parte de tu sufrimiento actual estás sosteniendo porque aún no has iniciado el cambio que sabes que necesitas? ¿Qué postergas por miedo, por comodidad, por apego a una versión antigua de ti mismo? ¿Y qué pasaría si decidieras hoy mismo hacer un pequeño ajuste interno, no para que todo afuera cambie, sino para que tú puedas habitarte con más dignidad? La transformación interna no se mide por logros visibles, sino por la calidad de tus elecciones, por tu capacidad de responder distinto a lo que siempre te desbordaba, por tu compromiso de no seguir actuando desde heridas sin revisar, por la fuerza que nace cuando dejas de mirar hacia afuera esperando salvación y comienzas a mirarte con el coraje de quien ya no quiere ser esclavo de lo aprendido. Nada cambia de verdad si tú no cambias primero. Y en ese cambio silencioso, a veces invisible para los demás, puede estar el inicio de la vida que llevas tanto tiempo esperando. En algún momento del camino vas a tener que dejar de buscar afuera la aprobación que nunca será suficiente, el consejo perfecto que nunca llegará del todo, la guía definitiva que no existe. Habrá un momento, y ojalá llegue pronto, en que te darás cuenta de que nadie puede vivir por ti, que por más sabio, amoroso o experimentado que sea el otro, hay decisiones que solo tú puedes tomar, lugares a los que solo tú puedes entrar, caminos que solo tú puedes recorrer. Y es ahí donde comienza la verdadera madurez, cuando eliges de forma consciente convertirte en tu propia luz. Ser tu propia luz no significa cerrarte al mundo ni dejar de escuchar. Significa dejar de delegar tu dirección vital en los demás. Significa aprender a confiar en tu juicio aunque aún esté en proceso. Significa escuchar lo que hay dentro incluso cuando el afuera parece gritar otra cosa. Porque solo tú sabes lo que has vivido. Solo tú sabes el precio emocional de cada decisión. Solo tú conoces la historia completa que los demás apenas intuyen. Durante mucho tiempo, muchos aprendimos a buscar respuestas en autoridades externas. Padres, maestros, terapeutas, parejas, figuras idealizadas. Y a veces esas referencias ayudan, dan claridad, dan contención, pero no pueden sustituir tu propia conciencia despierta. No pueden vivir tu verdad. Y si intentas seguir siempre el camino trazado por otros, acabarás desconectado de ti mismo. La claridad que buscas afuera puede ser inspiración, pero nunca será sustituto de tu brújula interna. Convertirte en tu propia luz es un acto de responsabilidad. Ya no puedes culpar a otros por lo que no haces. Ya no puedes esconderte detrás del no sé, ya no puedes esperar que la vida venga a rescatarte, porque entiendes de manera profunda que vivir con coherencia es tu tarea, que equivocarte también es parte de tu libertad, que cada paso, incluso el incierto, vale más que la parálisis de esperar garantías. No es fácil. A veces duele sentirse tan solo en ciertas decisiones. A veces se siente un vértigo enorme mirar hacia adentro y no tener a quién culpar, a quién pedir permiso, a quién responsabilizar. Pero ese mismo vértigo puede transformarse en fuerza, en integridad, en una sensación silenciosa pero poderosa de estar por fin en tu eje, aunque el mundo no lo entienda. Entonces, pregúntate con honestidad, ¿en qué aspectos de tu vida sigues esperando que alguien te diga qué hacer? ¿Dónde aún buscas certezas afuera porque temes confiar en tu propio criterio? ¿Y qué cambiaría si comenzaras a actuar no desde la aprobación ajena,
sino desde la fidelidad a lo que realmente sentís, pensás, necesitas. Cuando eres tu propia luz, no necesitas que el mundo te aplauda, ni que todos te entiendan, ni que los caminos estén marcados. Caminás con la conciencia de que cada paso que das, aunque incierto, es profundamente tuyo. Y eso basta, porque no se trata de tener certezas absolutas, sino de avanzar desde un lugar de verdad interna. Desde ahí, incluso los errores son distintos, no duelen igual, porque no nacen del abandono de ti mismo, sino del coraje de haber sido fiel a lo que sentías que era necesario intentar. Ser tu propia luz no es arrogancia, es madurez emocional. Es haber escuchado, aprendido, fallado, corregido, y aún así decidir que lo más importante sigue siendo tu coherencia con vos mismo. Esa es la sabiduría, que no se hereda, que no se compra, que no se aprende en un libro. Es la que se cultiva en el silencio de quien se cansó de depender del afuera para existir. Y cuando eso ocurre, cuando por fin encendés tu propia luz, aunque sea tenue, aunque parpadee, ya no necesitas seguir esperando que otros te iluminen. Caminás con dudas, sí, con miedos también, pero con una dignidad profunda, porque sabés que esa luz imperfecta y verdadera es suficiente para empezar a vivir con autenticidad.